Pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Buenos días, estimados hermanos y hermanas de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Les saludamos en este día, viernes 20 de mayo de 2022. Muy felices de poder acompañarles en este nuevo día en su devocional Mi Tiempo con Dios, en el espacio llamado La Biblia Aplicada. Bueno, ya hemos visto cómo nuestros pastores Oscar y Islena han estado enseñándonos acerca del libro de Deuteronomio, un libro muy bonito, maravilloso, y que quisiera compartir con ustedes un versículo del capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es un texto muy importante para la fe judía, para la fe israelita, y que para nosotros también tiene grandes enseñanzas el día de hoy. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nuestro Dios uno es el que la gente conoce como el Shema. Y se llama el Shema porque esa es la palabra que se usa para decir oye. Cuando dice oye es Shema. Oye Israel, Shema Yisrael. Entonces a ese se le conoce como el Shema judío, ¿no? O como el Shema israelita, que es una declaración muy importante en la teología judía. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es una declaración central en la teología del Antiguo Testamento y que tiene una importancia grandísima para Israel porque cambió su forma de ver el mundo, cambió su forma de concebir a Dios y cambió su forma también hasta de comportarse. Esta no es una simple declaración pues de monoteísmo o de adoración a un solo Dios, es decir, no simplemente decía que no había más dioses fuera de Israel, sino que lo que estaba diciendo con esto era un poco más profundo. Y yo quisiera que pudiéramos ustedes y yo reflexionar en tres ideas que nos dejaría esto de Jehová nuestro Dios uno es. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir eso de que nuestro Dios es uno, de que nuestro Dios uno es? Y una primera idea que me gustaría que pudiéramos compartir el día de hoy es que cuando el texto bíblico nos dice Jehová nuestro Dios uno es que el hecho de que Dios sea uno quiere decir que Él es todo suficiente. Que Dios es uno quiere decir que es todo suficiente para nuestras vidas. Es decir, Él llena todas las áreas de nuestra existencia. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque hay que tener en cuenta la cosmovisión de aquellos tiempos. En Israel y también en los pueblos circundantes había una creencia muy, generalizada en todos esos pueblos, y era que cada dios gobierna ciertos lugares, ciertos espacios y ciertas realidades. Los dioses son territoriales en aquella época, los dioses eran territoriales, habían dioses de cada territorio. Entonces había dioses del bosque, del desierto, dioses de la montaña, dioses del llano, había dioses de la guerra, de la agricultura, de la fertilidad, dioses del agua, había dioses de la maternidad, había dioses de todo. Y cada dios o cada tipo de dios exigía un tipo especial de comportamiento de sus adoradores. Esta concepción de la divinidad implicaba que cada área de la vida del pueblo debería encomendarse al Dios que le correspondía. Por ejemplo, si uno necesitaba que las tierras dieran su fruto, pues debería adorar a Baal y a Asera, por ejemplo, porque Baal era el Dios que daba la lluvia, como que fertilizaba la tierra, que era dominio de la diosa Asera, que al final era la que daba a luz, ¿cierto? Se preñaba de la lluvia de Baal y daba a luz los frutos.
Uno fertilizaba la tierra y la otra pues sencillamente daba a luz esos frutos que la gente necesitaba. Por eso necesitaban adorar a ese dios Baal y a esa diosa Acera. Pero si lo que necesitaban era ir a la guerra, pues deberían encomendarse a los dioses de la guerra. Si lo que necesitaban era estar en las montañas, pues encomendarse a los dioses de las montañas. Si iban al desierto, a los dioses del desierto. Si estaban en el llano, a los dioses del llano. Si estaban en épocas diferentes del año, pues entonces invocar a esos dioses que les servían en esas épocas diferentes de los años. Es decir, con el tiempo, la concepción entonces de estos dioses, de esta pluralidad de dioses, hizo que la gente se empezara a comportar pues de acuerdo al lugar donde estaban y de acuerdo al dios que se adoraba en ese lugar o de acuerdo al dios que necesitaban. Pero la declaración, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, pues hace que el pueblo empiece a tener una concepción diferente y a pensar que el hecho de que Dios sea uno quiere decir que Él es todo suficiente y está presente en todas las áreas de la vida del pueblo, por lo tanto no necesitan adorar a otros dioses si están en la guerra, si están en la agricultura, si están en el día, en la noche, en la montaña o en el desierto. Jehová uno es. Él es todo suficiente y está en todo lugar y llena todas las áreas de la vida del pueblo. Así que la declaración, Jehová nuestro Dios uno es, quiere decir que Él es todo suficiente. Pero una segunda idea que podemos tener es que Dios es uno, o el hecho de que Dios sea uno, quiere decir que Él no es cambiante. Muy importante esto. El hecho de que Dios sea uno también quiere decir que no es un Dios cambiante, es decir, que Dios no cambia de parecer según las circunstancias ni según nuestro comportamiento. Que Dios sea uno quiere decir que no cambia, que no muta. Hay un texto precioso en Malaquías capítulo 3, versículo 6 que dice: porque yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, hijos de Israel, no han sido exterminados. Porque yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, hijos de Israel, no han sido exterminados. Dios no depende de las circunstancias, del tiempo, ni del estado de ánimo para hacer lo que se propone. Lo que Dios determinó, pues eso hace. Lo que Dios se propuso es lo que pasará. Hay un autor, un teólogo cristiano europeo, Louis Berkhoff, que dice lo siguiente: la inmutabilidad, es decir, el hecho de que Dios no cambie, es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, propósitos y promesas. En virtud de este atributo queda exaltado sobre todos los sucesos y está libre de todo aumento o disminución, de todo crecimiento o decadencia en su ser y en sus perfecciones. Su conocimiento y planes, sus principios morales y voliciones permanecen para siempre los mismos. Hasta la razón nos enseña que ningún cambio es posible en Dios, puesto que todo cambio conduciría a mejorar o a empeorar. Pero en Dios, que es absoluta perfección, son imposibles por igual las mejoras o las deterioraciones. Que Dios sea uno quiere decir que Él no cambia, que Dios no es cambiante. Y esto es una verdad importantísima para el pueblo de Israel, para que entiendan que Dios es Dios y siempre lo será. Y no dependerá de su estado de ánimo, no dependerá de si nos portamos bien o no. No, Dios es y Dios permanece y sus promesas se cumplen, porque Dios no es cambiante. Pero una tercera, reflexión que pudiéramos decir es que el hecho de que Dios sea uno quiere decir también que, comporta una obligación también para sus adoradores. Que Dios sea uno quiere decir que quien lo adora también debe ser uno. Que Dios sea uno quiere decir que quien lo adora también sea uno. Ahorita decíamos que la gente tenía la concepción de que habían dioses del campo, dioses del bosque, dioses de la ciudad, dioses del desierto, dioses de la montaña, dioses de la guerra, etc. Y eso hacía que las personas también fueran cambiantes dependiendo del Dios al que le adoraban y al Dios al que necesitaban. Entonces, si necesitaban ir a la guerra, pues le adoraban a los dioses de la guerra, pero entonces hacían lo que a los dioses de la guerra les parecía que estaba bien. Si necesitaban cosechar sus granos, pues hacían lo que a los dioses de los granos les parecía que necesitaban y hacían lo que esos dioses querían y les parecía que estaba bien. Entonces, el hecho de adorar diferentes dioses, diferentes formas, diferentes maneras de dioses o diferentes dioses territoriales, pues hacía que las personas también fueran cambiantes. Sin embargo, el hecho de que Dios es uno, quiere decir que quien lo adora también debe ser uno. Es decir,
quien lo adora tampoco debe ser una persona cambiante. Si Dios no cambia, pues quien lo adora tampoco debe estar cambiando. De hecho, el hecho de que no haya un Dios para cada situación o cada lugar donde vayamos y que el Dios que adoramos no es cambiante y gobierna todas las áreas de nuestra vida nos deja ver que si somos sus seguidores, pues no debemos ser cambiantes, comportándonos según el lugar o la situación donde nos encontremos. No debemos estar diciendo, no, es que yo en la iglesia soy uno, pero cuando hago negocios yo soy otro, porque negocios son negocios. Business are business, dicen por allí algunos. No, en los negocios yo soy hijo de Dios, en la iglesia soy hijo de Dios, en la casa de la puerta de la entrada para adentro soy hijo de Dios y de la puerta de la entrada para afuera soy hijo de Dios también. Y si Dios no es cambiante, quien lo adora pues tampoco debe ser cambiante. Que Dios no sea cambiante nos exige hoy a nosotros ser personas auténticas, reales, fieles, leales, sinceras, transparentes. Si hay algo en nuestra vida que debamos cambiar, no debemos actuar dependiendo del lugar donde estemos. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a cambiar lo que somos y así no fingir frente a las demás personas. En otras palabras, lo que se quiere decir es, si nosotros tenemos cosas que debemos cambiar, pues no debemos simplemente enmascarar esas cosas, ¿no? Digamos, yo soy, no sé, de mal genio. Y entonces me comporto hipócritamente frente a las demás personas cuando algo me da mal genio, pero frente a mi familia, que les tengo confianza, pues entonces yo sí exploto. No, si tengo un problema de mal genio, para no ser una persona cambiante dependiendo del lugar o de las circunstancias, lo que hago es pedirle a Dios y proponerme firmemente cambiar eso para no ser una persona que actúa de alguna manera en un lugar y de otra manera en otro lugar. Entonces, para recapitular, el hecho de que Dios sea cambiante quiere decir que si Dios es uno, pues Él es todo suficiente. Pero también el hecho de que Dios sea uno también quiere decir que Él no es cambiante. Y por último, el hecho de que Dios sea uno también quiere decir que quien lo adora, pues también debe ser uno. Oye, iglesia, en Canadá, en México, en Centroamérica, en Colombia, en algún lugar donde nos estés escuchando en este momento. Oye, iglesia, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Él llena todas las áreas de nuestra vida. Él está presente en todos nuestros momentos. Él inunda cada espacio que vivimos. Mis hermanos, Dios no está fragmentado y no hay lugares en los que Él no está. A donde vayamos, su presencia va con nosotros. Siempre es el mismo, siempre nos acompaña. Su amor no deja de ser, ni disminuye ni aumenta. Pero su santidad tampoco cambia. Por eso es necesario que si lo adoramos, nosotros tampoco andemos cambiando. El Dios, que es siempre el mismo, exige de nosotros que también seamos los mismos, no importa dónde estemos o con quién estemos. Que Dios entonces nos ayude cada vez para que seamos un poco más como ese Dios nuestro, que no es cambiante, que no es mutable, que no disminuye ni aumenta, sino que seamos personas que aunque siempre vayamos en mejoría, pues no seamos de una manera en un lugar y de otra manera en otro. Padre, te bendecimos en este día, Señor, y te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y por enseñarnos, Dios mío bendito, que tú siempre, Señor, estarás allí. Que tu amor no conoce, Dios mío bendito, el cambio. Que tú eres Dios siempre, Señor Dios, y que cuando tú has prometido amarnos, no cambiarás esa decisión, Señor, dependiendo de nosotros, de si hacemos bien o hacemos mal, o de un estado de ánimo cambiante como si tú lo tuvieras, sino que tu decisión es amarnos y así te mantienes. Gracias, Dios mío bendito, y ayúdanos también, Señor, a que entendamos que no hay otros dioses fuera de ti a los que debamos adorar dependiendo de los lugares donde vayamos o el tiempo en el que estemos, o la situación en la que nos encontremos, sino que siempre sepamos que tú eres el mismo y que tú eres el Dios al que debemos recurrir. Y por último, ayúdanos, Dios mío bendito, a no ser personas cambiantes, a ser personas de una sola pieza, a ser personas que creen una cosa, Dios mío bendito, y así, de esa manera se comportan. Permite, Dios mío bendito, que haya coherencia entre lo que creemos y en lo que finalmente hacemos. Te bendecimos, Padre Santo, y te damos gracias en esta mañana, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que tengan un hermoso día. Bendiciones.